Hola a todos mis amigos y suscriptores de Facebook, YouTube y Twitter. Durante la elaboración de los videos sobre el proyecto RedSun y del proyecto Serpo, encontré datos muy interesantes y quise saber más sobre otros proyectos secretos que se encuentran relacionados con el fenómeno OVNI. Es así que empecé a investigar sobre estos temas y encontré una lista en orden cronológico muy buena. En esta serie de videos voy a presentarles cada uno de ellos. Mi querida audiencia, les presento Proyecto SIGN. Bienvenidos. Antes de empezar a hablar sobre el proyecto SIGN, cabe destacar que el proyecto Blue Team fue el primer proyecto encargado de la reacción ante el estrellamiento de un ovni y el rescate de sus tripulantes. El proyecto SIGN fue el segundo proyecto encargado de la recolección de información y de estudiar si la presencia de naves alienígenas constituían una amenaza para la seguridad nacional. El proyecto SIGN absorbió al proyecto Blue Team y quedó bajo la dirección conjunta de la Fuerza Aérea y la CIA. El 30 de diciembre de 1947, el secretario de Defensa James Forrestal encargó a la Fuerza Aérea organizar una comisión para estudiar los ovnis. Esta investigación se llamó Proyecto SIGN, o también conocida como señal o signo en español, y tendría por finalidad hacer un seguimiento de los avistamientos, precisando sus características y extrayendo el común denominador de las experiencias de observación. El mismo tuvo una efímera existencia y en general el público desconoció que la real causa de su desaparición fue que el personal que conformaba este proyecto, tanto oficiales como técnicos especializados de la aviación norteamericana, tuvieron la desafortunada idea de afirmar, tras arduos y minuciosos estudios, que los ovnis existen y que son máquinas controladas por seres inteligentes y de procedencia extraterrestre. Semejante conclusión puso sobre aviso a los altos mandos militares del Pentágono, los cuales reaccionaron de una forma típicamente castrense ante lo que para ellos representaba una amenaza potencial en contra de la seguridad nacional. Es decir, según el informe, el espacio aéreo de los Estados Unidos era constantemente violado por unas máquinas desconocidas con cualidades que daban miedo. Aceleraban bruscamente de 0 a varios miles de kilómetros por hora en unos segundos. Repentinamente frenaban como si nada y cambiaban totalmente el rumbo sin inmutarse. Podían quedar inmóviles en el espacio y por tiempo indefinidos y luego de un despegue fulminante desaparecer de la vista de los presentes. Era por lo tanto bastante comprensible que las autoridades tomaran una postura que proponía la más extrema cautela. Había que imponer la más rígida censura sobre aquellas informaciones y al mismo tiempo calmar a la opinión pública hasta tanto no se tuviera mayor información sobre el verdadero origen, las características y las intenciones de estos fabulosos aparatos. Hagamos un poco de historia y viajemos al día 7 de enero de 1948, fecha en la que ocurrió algo que obligó al gobierno de Estados Unidos a crear el proyecto SIGN. El capitán Thomas Mantell, de 25 años de edad y ya un experimentado piloto de guerra, iba como jefe de escuadrilla pilotando en su avión, un caza F-51 Mustang, con otros 3 aviones acompañándolo en un vuelo de instrucción, cuando le informaron desde la base Goodman en Kentucky, cerca del fuerte Knox, que había un ovni sobrevolando la zona y al que debían interceptar. Eran aproximadamente las 13 horas y 45 minutos y el cielo se encontraba nublado, con brumas, pero con algunas zonas despejadas. Desde hacía ya varias horas, los pobladores de Madisonville e Irvington habían venido observando un extraño objeto en el cielo, que parecía una bola brillante enorme de unos 100 metros de diámetro. El ovni también había sido observado por la policía militar del fuerte Knox y había aparecido en la pantalla del radar de la base, lo cual motivó a que el coronel Hicks desde tierra ordenara su persecución. 3 de los pilotos consiguieron acercarse lo suficiente a la nave para informar por radio que se trataba de un enorme objeto volador de superficie metálica y con forma de lágrima. Uno de los pilotos, el capitán Thomas Mantell, fue el que destacó más en esta misión, informando a torre de control con estas palabras: "Estoy muy cerca. Tengo una buena vista de la nave. Ahora él se mueve delante de mí con la mitad de mi velocidad. Parece metálico y tiene unas dimensiones enormes. Ahora se está moviendo más rápido que yo, es decir, a 570 millas por hora. Voy a subir a 20.000 pies y si no puedo llegar a él, abandonaré la misión". Eran exactamente las 15 horas con 15 minutos y estas fueron las últimas palabras oídas del capitán Mantell. 5 minutos después, sus compañeros aterrizaron, repostaron y salieron de nuevo en búsqueda de Mantell, pero no encontraron ninguna pista en los 160 kilómetros a la redonda y llegando a una altura de 27.000 pies.
En las últimas horas de ese día, los restos de Mantell y su avión aparecieron cerca del fuerte Knox y estaban extrañamente fragmentados y esparcidos en un área muy grande, pero no se encontró al piloto, ningún rastro de sangre en la cabina, aunque después dijeron que se lo habían llevado precipitadamente. Según los testigos en tierra, vieron estallar el avión en el aire. Esta ha sido la historia oficial del caso dentro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Muchas personas vieron el objeto extraño y se presentaron los informes de los 3 pilotos compañeros de Mantell, pero la información oficial al público era totalmente diferente, sacando las declaraciones militares en medios de comunicación. Esta fue la versión pública. Las autoridades militares declaran que la falta de oxígeno fue fatal para el capitán Mantell cuando llegó a los 20.000 pies y que el misterioso objeto que estaba persiguiendo era el planeta Venus. Se estudió el caso y algunos especialistas demostraron que Venus no coincidía ni con los observadores de la base aérea ni con la dirección que tomaba el capitán Mantell, obligando a los científicos y expertos militares que enterrasen el tema en sus archivos. El proyecto SAINT empezó oficialmente el 22 de enero de 1948, solo una semana después de que la Fuerza Aérea se creara oficialmente como institución autónoma, y la finalidad, como decíamos, era evaluar los avistamientos que se estaban produciendo y en el caso Mantell tenían todos los elementos para una investigación en profundidad. El Centro de Investigaciones del Proyecto SAINT se estableció en la base Wright-Patterson, donde se concentraba la División de Inteligencia del Comando Aéreo. Allí se reunía toda la información suministrada por las demás bases aéreas, se evaluaba y luego se distribuía a las agencias del gobierno interesadas. En ese entonces se contrató como consultor al Dr. Allen Hynek, profesor de astronomía de la Universidad de Ohio, conocido como el Dr. Gas de los Pantanos, por cuanto siempre soltaba esta explicación a cualquier caso de observación de ovnis. Al principio era un escéptico total, pero con los años cambiaría radicalmente su posición. Entre los casos que se estudiaron estaba el caso del 24 de julio de 1948, cuando 2 pilotos civiles veteranos de guerra, Clarence Childs y John Whitehead, que venían tripulando un DC-3 de transporte de la Eastern Airlines de Houston a Boston, observaron a las 2:45 de la mañana, en una noche de luna llena, un objeto rojizo que se acercaba a ellos a unos 1000 km/h de velocidad en ruta de colisión, rozándolos. Tenía forma de cigarro, no tenía alas y era silencioso, de unos 30 metros de longitud, y poseía en los laterales lo que parecía ser una doble hilera de ventanas rectangulares iluminadas que les recordaban a la luz de magnesio. Por la parte posterior del objeto se expulsaba un chorro de llamas anaranjadas que se extendía como unos 15 metros detrás del fuselaje. Estos casos llevaron a los miembros del proyecto SAINT a lanzar la teoría de que no serían de ninguna manera aparatos rusos, sino de posible tecnología extraterrestre, lo cual llevó al jefe del Estado Mayor, general Hoyt Vandenberg, a considerarla ridícula. Recordemos que este general era parte del Comité Majestic 12 y debía desacreditar o negar cualquier tipo de explicación de esta índole. Tras el incidente de Mantell, los avistamientos se multiplicaron aún más. El proyecto SAINT comunica un escrito donde salían registradas 375 denuncias de incidentes investigados por militares, científicos y asesores técnicos de distintas universidades en colaboración con los organismos especializados del gobierno, registros efectuados durante 15 meses hasta el día 22 de abril de 1949. En el informe de cerca de 7.000 palabras estaban los casos más importantes y se explicó que de los 375 encuestados, 34 fueron considerados insolubles, incluso dentro de la filosofía de encontrar soluciones fáciles que hasta entonces había sido aceptada. A pesar de los 34 casos sin explicación, el proyecto SAINT hizo público un comunicado después de 2 años de intenso trabajo, llegando a la conclusión de que los objetos voladores no identificados reportados en ese periodo fueron la mala interpretación de objetos convencionales y la histeria colectiva moderada o mentiras. Esto provocó la reacción de todos los testigos que de buena fe cooperaron con las autoridades militares en la investigación de los casos. Esta reacción se hizo eco a la prensa mundial y movilizó a numerosas organizaciones que se dedicaban a investigar en su nombre los casos reportados. Estas organizaciones, formadas mayoritariamente por ufólogos, comenzaron a tratar de explicar al público en general de que ellos estaban convencidos de que lo que vio el capitán Mantell y todos los demás testigos se trataban de vehículos extraterrestres y que las fuerzas aéreas pusieron en marcha una operación de desinformación al respecto. Este caso es uno de los tantos sucedidos en la era moderna de la temática ovni, que se inició con el famoso caso Roswell en julio de 1947.
casos sistemáticamente negados por el gobierno de Estados Unidos y del cual la Fuerza Aérea durante más de 60 años ofrecería a la prensa 4 versiones diferentes. Este ocultamiento provocó que durante el gobierno del presidente Ronald Reagan, los familiares y camaradas de pilotos muertos en persecuciones y ataques de ovnis ordenadas por sus mandos crearan el proyecto Justicia para el Personal Militar. Un justo pedido de reparación nunca atendido por ningún presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Quizás no estemos tratando de ovnis extraterrestres, sino de tecnología militar secreta. O quizás las respuestas sean tan oscuras como para arriesgarse a encubrirlas durante más de 60 años. El proyecto SAIN desapareció misteriosamente en cuanto la noticia saltó al ámbito mundial. En el informe final llamado Estimación de la situación, se reconocía que los ovnis no representan un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. El informe es conocido como el Santo Grial de la ufología. El mismo, considerado de alto secreto, fue eliminado de los archivos oficiales por medio de la incineración. Solo subsistieron algunas copias del mismo, una de las cuales había llegado a manos del capitán Edward Ruppelt, cuando este comenzó a dirigir el proyecto Blue Book. Antes de despedirme, quiero enviar un saludo cordial a mi buena amiga Meli por siempre. Muchas gracias por apoyar mi canal y por ver mis videos. Te envío un abrazo enorme desde Ecuador. Si el video te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete para que no te pierdas cualquier actualización de mi canal y para que puedas ver más trabajos como este. Dale like a mi página en Facebook y sígueme por Twitter para estar en contacto. Tus opiniones y sugerencias para la elaboración de nuevos videos son muy importantes para mí. Soy André Luis y te deseo un excelente día.